Seguimos en De Regreso a Octubre. Estamos ya a la última comunicación para tratar varios temas importantes esta semana que pasó, el tema de política internacional. Está con nosotros el compañero Alejandro Rusconi, secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita. Alejandro, ¿cómo te va? Santiago te saluda. Muy buenas tardes, muy bien Santiago, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, Ale. Bueno, un poco lo principal que queríamos tratar era la visita de Cristina en Ecuador la semana pasada, un hecho para nosotros bastante trascendente, ¿no? Salió como figura política y te vimos ahí que estuviste en el encuentro, contanos un poco. Sí, bueno, lo que recibió Cristina fue una condecoración en el marco de la Asamblea, y esto se hacía en el marco del ELAC, que es el Encuentro Latinoamericano Progresista, porque es una reunión de militantes y de partidos políticos que se hacen todos los años en Ecuador, organizados por el Movimiento País, ¿no? Bueno, lo que recibió Cristina fue una condecoración, y lo importantísimo que fue en honor a toda su lucha. Y se rescató en los avances que ha hecho el gobierno argentino en los últimos años, tanto el de Néstor como el de ella, con las políticas de integración. Así que eso se realizó en la Asamblea Legislativa, donde estaba la presidenta de la Asamblea, hizo entrega de la distinción, y bueno, y fue acompañada no solo por quienes participaron, que había no solo de países de Latinoamérica, sino también que había de otros países del viejo continente, por ejemplo, había de Podemos de España, del País Vasco, de Vietnam, digamos, ¿no? Mucha gente que fue a presenciar la entrega de la distinción a Cristina. Bien, me imagino, Ale, que estos encuentros sirven también para sentarse, discutir, de haber rondas, digamos, puesta en común de varios temas. En eso quería saber cómo notás el clima de los políticos de la región en cuanto a la unidad latinoamericana, en cuanto a la UNASUR, en cuanto al Mercosur. ¿Has tenido posibilidad de hablar con otros actores? Sí, mirá, se discutió con todos en mesa redonda, había exponentes, pero aparte siempre se hacían reuniones bilaterales y conjuntas de las diferentes fuerzas políticas, y porque calcular que había, por ejemplo, compañeros de Venezuela, de Colombia, estaba el PT de Brasil, de Frente Amplio de Uruguay, y todo, bueno, charlando sobre lo que está pasando en la región, ¿no? Desde repudiar el golpe a Dilma, ¿no? Del avance que se ha dado, ¿no? De los poderes concentrados contra la democracia en Brasil, hasta, bueno, la situación que está pasando en Venezuela también hoy. Y también esto cerró con un acto el sábado, donde se proclamó la fórmula de Lenín Moreno y Jorge Glass, que van a suceder al presidente Correa. Las elecciones son en febrero en Ecuador, y fueron invitados a todas las delegaciones, y se participó y se discutió también, ¿no? Bien, eso, ¿cuándo tiene lugar esa elección? La elección va a ser en febrero de 2017, y la encabeza Jorge Glass, la encabeza Lenín Moreno, que fue vicepresidente Correa en su primer gestión. Es una persona que está discapacitado a causa de un asalto que sufrió después, y bueno, y trabajó mucho por la discapacidad y la inclusión. Y llegó esta semana de Europa, donde había estado trabajando en las Naciones Unidas, ¿no? Y ha trabajado mucho el tema de discapacidad. Y el vicepresidente es Jorge Glass, que es el actual vicepresidente de Rafael Correa. Este binomio es el que se va a presentar en las elecciones de febrero para tratar de consolidar el proyecto que se inició con la presidencia de Correa, de Alianza País. Alejandro, ¿cómo estás? Jonathan te saluda. Te quería preguntar, el acuerdo que hubo la semana pasada en Colombia, en la que fue bastante marketinero en ese sentido, en la cual se sucedió, ¿no?, este acuerdo a la paz y la terminación del conflicto con las FARC. Ahora ya con los resultados, ¿sí?, de esta elección, que fue un 50% positivo al no. ¿Cómo lo ves vos? La presencia de Macri, de Massa, de nuestra parte, y esta movilización también que hizo Uribe,
que él se movilizó en contra de este acuerdo, pero no en contra de la paz, sino en cómo son las formas del acuerdo con las FARC. Sí, mira, bueno, vos los dijiste como primera medida, es decir, lo que fue una diferencia de un 0,5, pero lo que se debe destacar es que no hubo una participación masiva, solamente votó, hubo un 60% de abstención, eso no ocurría desde hace más de 22 años que no ocurría eso en una elección con tan escasa participación. Ahí estuvo trabajando la derecha, y una cuestión que hay que remarcar es que las FARC se oponían a este plebiscito. Ellos siempre lo que se llamaron presentaron una propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, que era el mecanismo para ello, para refrendar los acuerdos de la Mesa del Diálogo de La Habana y poner fin a este conflicto. Hoy, a raíz del resultado, se vuelve a discutir de nuevo esta propuesta que había hecho la FARC-EP, que es discutir una Asamblea Constituyente. Hay, digamos, un análisis muy caliente con el resultado del domingo, podemos hacer hoy. Uno es el descreimiento que hay en Colombia sobre el poder institucional y el poder político. Esto, pues fíjate que quien lo llevaba adelante es el presidente Santos, y hay un descreimiento político y la gente no vota porque el voto no es obligatorio, ¿no? Claro. Y con eso, pero lo que sí que debemos remarcar es qué pasó en aquellas regiones agrarias y campesinas, ¿no? Donde el CID triunfó de manera aplastante. Por ejemplo, en el caso de Cauca ganó por el 60%, en el caso del Chocó con 80%, ¿no? En Putumayo un 66% el sí, en Baupa un 78% en sí, ¿no? ¿Y eso, Ale, por qué se dan que en las regiones agrícolas o campesinas hay, porque son las regiones más castigadas y donde hubo más desplazamiento de gente. Son aquellos que pusieron el cuerpo, la vida, la familia, ¿no? Y la sangre en la guerra, ¿no? Por eso en las grandes en los sitios urbanos, ¿no? Donde no se sintió, ¿no? La guerra, la guerra para ellos es una noticia que divulgan los medios, solamente, ¿no? Y demonizan a la guerrilla. Ahí se hizo fuerte lo que fue el rechazo a este acuerdo de paz, ¿no? Pero esas fotos también la tenemos que ver, que aquellos sectores que fueron los más desplazados, aquellos donde han sufrido a los paramilitares, el desplazamiento, digamos, toda la secuela de esta guerra, ahí hubo una amplia mayoría por el sí. En cambio se opusieron aquellos sectores, digamos, más de clase media y alta, concentrados en las grandes ciudades, donde, como te decía anteriormente, a ellos lo que pasa en cierto sector les llegan a través de los medios de comunicación. Bien. Ale, bueno, como siempre, gracias por la comunicación y estos temas que, bueno, se pusieron en agenda. Bueno, antes de irte, perdóname, nos estábamos olvidando de la visita de Temer que tuvimos hoy, ¿no? ¿Llegó el presidente brasilero? Sí, hoy llegó Temer y bueno, vos viste cómo son los actos de Temer, son a escondidas, ¿no? Porque no puede salir en Brasil. En Brasil la única salida pública que hizo fue a los Juegos y Olímpicos y fue silbado una silbatina que fue impresionante. Y acá lo recibió el presidente Macri en la Quinta Olivo. Dejó de la gente no concurrió a la Casa Rosada por temor a la movilización, que es el temor también que le tiene en Brasil, donde es reprobado en cualquier lugar público que se presente. Para nosotros es una preocupación que se lo reciba, porque es un presidente de facto, es un golpista, y creo que Macri tendría que tener, pero no lo va a tener porque como piensan iguales, pero lo que hay que tener como ejemplo es a los presidentes que hace unos días atrás se levantaron los cancilleres de las Naciones Unidas, caso de Ecuador, caso de Bolivia y de Venezuela, cuando él fue a hablar, y de Costa Rica, el presidente de Costa Rica, cuando fue a hablar Temer, se levantaron de sus asientos y salieron del recinto para no escuchar y no ser cómplice de lo que iba a ser un presidente golpista. Y eso tenemos que marcarlo en la región, porque eso le hace bien que se conozca lo que es este presidente que fue elegido, digamos,
fue elegido, digamos, porque destituyeron a quien era la presidenta legítimamente por más de 54 millones de votos y con una presión mediática de las corporaciones empresariales, con un impeachment donde no se le pudo comprobar un delito, digamos, no hay una causa penal que diga que Dilma cometió un delito. Acá lo que hay es una maniobra política para sacarla y para frenar los procesos, todos estos procesos que se han dado en América Latina desde la asunción de Chávez hasta la fecha. Primero fue en Honduras, después en Paraguay, ¿no? Existen intentos de estabilizador en Ecuador, en Bolivia y Venezuela, ¿no? Y que tratan de vertir los proyectos políticos populares y democráticos que tratan de construir una patria grande para volver a reinstalar las políticas de ajuste de amplio y saqueo del liberalismo, tratando de volver al consenso de Washington en beneficio de los grandes grupos concentrados económicamente. Bien. Ale, muchas gracias por la comunicación, como siempre, un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, abrazo. Ahí pasaba Alejandro Rusconi, que es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita, contándonos un poco la actualidad de la región. Siempre viene bien, y más cuando hay tantas noticias como esta de la visita de Cristina en Ecuador.